Hola a todos. Hoy nos metemos de lleno en algo fascinante, el lenguaje más básico que existe, el código genético. Vamos a ver cómo lo leemos, cómo lo interpretamos y, lo más increíble, cómo hemos empezado a reescribir las mismísimas instrucciones que definen la vida. A ver, si lo pensamos un momento, ¿qué es lo que nos hace ser lo que somos? La respuesta, la verdad, es una pasada de compleja y elegante. Y además está ahí, escondida a simple vista. Es un código, como un lenguaje secreto que está escrito en el corazón de los billones y billones de células que forman cualquier ser vivo. Vale, pues este va a ser nuestro recorrido. Vamos a empezar por lo más básico de ese código y acabaremos en las tecnologías más punteras que nos permiten, pues modificarlo. Primero, el plano de la vida. Luego, cómo se construye a partir de él. Veremos qué pasa cuando hay cambios, cómo podemos reescribirlo. Y al final, claro, las implicaciones tan enormes que tiene todo esto. Muy bien, pues para poder llegar a reescribir el libro de la vida, primero hay que aprender a leerlo, ¿no? Hay que conocer su alfabeto. Así que vamos a empezar por el principio de todo, sentando las bases de este lenguaje tan fundamental. Y la unidad más básica, la pieza fundamental de este lenguaje, es el gen. Para que nos entendamos, es como si fuera una sola palabra, una instrucción concreta dentro de un manual de instrucciones gigantesco. Y cada gen pues tiene su tarea. Uno se encarga del color de los ojos, otro de producir una proteína que es vital, cada uno lo suyo. Pero claro, para una misma instrucción a veces hay diferentes versiones. Y a eso en genética lo llamamos alelo. Siguiendo con el ejemplo, si el gen es la instrucción color de ojos, los alelos serían las distintas opciones, azul, marrón, verde, y son precisamente estas variaciones las que crean toda la diversidad tan increíble que vemos en el mundo. Y si ahora cogemos todos los genes, absolutamente todas las instrucciones de un organismo y las juntamos, ¿qué tenemos? Pues tenemos el genoma. Es literalmente el manual de instrucciones completo, el libro de la vida, de la primera a la última página. Aquí hay algo que es súper importante diferenciar. Una cosa es el plano y otra el edificio ya construido. El genotipo es el plano, ¿vale? Son las instrucciones genéticas tal cual están escritas en el ADN. Y el fenotipo, el fenotipo es el resultado, lo que podemos ver, el color del pelo, la altura, la manifestación física de esas instrucciones. Vale, ya tenemos el plano. Pero, ¿cómo pasa la célula de tener unas instrucciones en un papel a construir algo real? ¿Cómo se ejecuta ese plano para crear un ser vivo? Vamos a verlo. Pues todo este proceso se podría dividir en dos grandes pasos. Primero, la transcripción. Aquí la célula, básicamente, hace una copia de un gen. Imagina que fotocopia una página del manual de instrucciones. Esa copia es lo que llamamos ARN mensajero. Y luego viene el segundo paso, la traducción. Esa copia, ese ARN, se lleva a las fábricas de la célula, que son los ribosomas, y allí se lee y se traduce el mensaje para ir montando una proteína, pieza a pieza, aminoácido a aminoácido. Y aquí lo tenemos. Este es, por así decirlo, el diccionario que usa la célula para traducir. Cada palabra de 3 letras que hay en el ARN, que se llama codón, se corresponde con un aminoácido concreto. Es el sistema de traducción universal, la piedra roseta de la biología que nos permite pasar del lenguaje de los genes al de las proteínas. Y lo que es realmente alucinante de este código es que sigue unas reglas súper claras. Primero, es universal. O sea que una bacteria, un hongo, una planta o un ser humano leen estas palabras exactamente igual. Segundo, no es ambiguo. Cada palabra de 3 letras significa solo una cosa. Y aunque varias palabras puedan significar lo mismo, el código se lee todo del tirón, sin pausas, sin comas. Es de una eficiencia brutal. Pero claro, ¿y qué pasa si hay una errata en ese manual de instrucciones? Pues esto nos lleva de cabeza a la siguiente parte, los cambios en el código, o lo que es lo mismo, las mutaciones. Una mutación al final no es más que una alteración en el ADN. A veces simplemente pasa. Es un error espontáneo al copiar la información. Otras veces la provocan cosas de fuera, como la radiación o algunos productos químicos. Y ojo, que es muy importante entender que mutación no tiene por qué ser algo malo, ¿eh? De hecho, es la fuente principal de toda la variabilidad genética que existe. Y estos cambios pueden ser a gran escala. Aquí tenemos 2 ejemplos de mutaciones que afectan a cromosomas enteros. Por un lado, una delección. Aquí, literalmente, se pierde un trozo de cromosoma. Es como si arrancáramos un párrafo del manual. Y por otro lado, una inversión. Un trozo del cromosoma se da la vuelta, cambiando el orden de las instrucciones. El contenido es el mismo, pero el orden no. Pero es que podemos ir a una escala todavía mayor, las mutaciones genómicas. Aquí ya no hablamos de un trozo de un cromosoma, sino que cambia el número total de cromosomas que hay. Y esto, claro, puede tener consecuencias muy importantes, como ocurre en el síndrome de Turner, donde falta un cromosoma sexual, o en el de Klinefelter, donde justo pasa lo contrario, hay uno de más. Hasta ahora hemos visto cómo la naturaleza lee y a veces cambia el código. Pero,
¿Y si fuéramos nosotros quienes cogiéramos el boli y nos pusiéramos a editar? Pues bienvenidos a la era de la biotecnología. Y esta es la clave de todo el asunto. ¿Recordáis que dijimos que el código era universal? Pues eso es lo que lo cambia todo. Significa que podemos coger un gen humano, por ejemplo el que da la instrucción para fabricar insulina, y metérselo a una bacteria. ¿Y qué hace la bacteria? Pues como lee el mismo idioma, se pone a fabricar insulina humana. Así de simple y así de potente. Esa es la base de la ingeniería genética. El ejemplo que todo el mundo conoce, claro, es el de la oveja Dolly. En este esquema se ve perfectamente el proceso. Los científicos cogieron el núcleo de una célula de una oveja, con toda su información genética, y lo metieron en un óvulo al que le habían quitado su propio núcleo. De ahí salió un embrión que era básicamente un clon, una copia genética exacta de la primera oveja. Aquello fue un hito tremendo. Demostró que se podía, de alguna manera, resetear el manual de instrucciones de una célula ya adulta. Pero la clonación es solo una de las muchas herramientas que tenemos. Pensemos en los organismos modificados genéticamente, los famosos OMGs, que usamos en agricultura, o en técnicas como la fecundación in vitro, o incluso en algo que llevamos haciendo siglos, la selección artificial, eligiendo las mejores plantas y los mejores animales para que se reproduzcan. Todo eso, en el fondo, es biotecnología. Claro, todo este poder, como es lógico, trae consigo una responsabilidad enorme y, por supuesto, un montón de debates éticos. Así que vamos a echar un vistazo a las dos caras de la moneda. Por un lado, la cara de la moneda. El potencial es que es extraordinario. En agricultura se pueden crear cultivos que resistan plagas y necesiten menos químicos. En medicina, el diagnóstico de enfermedades genéticas o el desarrollo de terapias génicas para corregirlas es ya una realidad. Y en el campo forense, la capacidad de analizar ADN ha cambiado las reglas del juego por completo. Pero luego está la cruz. Los riesgos también son muy importantes. Surgen preguntas complicadas. ¿Se puede patentar un gen? ¿Podríamos, sin querer, crear nuevas enfermedades? ¿Y qué pasaría si esos genes modificados se escapan y se mezclan con poblaciones salvajes? Son preguntas muy serias y ninguna tiene una respuesta sencilla. Al final, la clave de todo esto es que hemos dejado de ser simples espectadores de la evolución para convertirnos en actores principales. Ya no es solo la selección natural de Darwin la que manda. Hemos entrado en una nueva era, una especie de evolución participativa, donde la mano del ser humano puede empezar a dirigir el rumbo biológico, no solo el nuestro, sino el de otras especies. Y con esta reflexión llegamos al final. Hemos visto qué es el código genético, cómo funciona, cómo cambia por sí solo y sobre todo cómo podemos cambiarlo nosotros. Las herramientas ya las tenemos. La gran pregunta que nos toca responder como sociedad, como generaciones, ahora que podemos reescribir el código de la vida, ¿qué historia vamos a elegir escribir?